de manera tal que podamos santificar el nombre del Eterno antes de comenzar. Salmo 121, les invito a leer el Salmo 121, un salmo que nos habla acerca del cuidado de Hashem. Salmo 121. Shir la Ma'alot, Ezaenain el Earim, Me'ain Yavo Esri Meim Hashem, Ose Shamain Bad Haaretz, Aliten la Motrafleja, Al Yanum Shombreja, Inelo Yanum Velo Ishan, Shomer Israel, Adonai Shombreja, Adonai Tzilcha, Ayad Yemineja, Yoman Hashemech Lo Yakeka, Beyahreach Balayla, Adonai Shmorcha Mikol Ra, Ishmor et Nafshecha, Adonai Ishmor Seteja, Uvoeja, Meata Beat Haolam. Canción para Maalot. Alzaré mis ojos hacia las montañas, donde vendrá mi ayuda. Mi ayuda vendrá del Eterno, creador de los cielos y la tierra. No dejará que tus pies tambaleen, no se dormirá tu guardián, no se dormitará ni se dormirá el guardián de Israel. El Eterno te cuida, el Eterno es tu protector, junto a tu diestra. De día el sol no te dañará, ni la luna por la noche. El Eterno te cuidará de todo lo malo, cuidará de tu alma, el Eterno te cuidará al partir y al llegar, desde ahora y para siempre. Amén. Por favor, Richard, que el Eterno te bendiga. Hola, muy buenas noches a todos. Eh, Me sumo a las palabras de mi hermano. Espero que todos estén con bien, con salud. De hace harto tiempo ya que por lo menos yo no los veía, así que espero que estén todos bien. Eh, Estamos en Parashá Noaj y con el favor del Santo Bendito vamos a ver una reflexión de la Parashá, un Musarim que se encuentran en esta sección. Y quiero partir diciendo que la Torá no es un libro de historia, no es un libro que te cuente una historia, sino que, como dicen todos los sabios, es una guía para la vida. La Torá es el camino, la verdad y la vida. Y, y en la Torá uno va a encontrar a hombres que fueron como nosotros, de carne y hueso, que cometieron errores, que, que muchas veces hicieron el bien, otras veces hicieron el mal, pero en esta para allá, precisamente, es la única parte donde no van a encontrar en la Torá ni en el Tanaj, en ninguna parte, que nombren a un Sadik. Esta es la única para allá que dice que un hombre fue justo, fue Sadik. Ni Moshe Rabenu, ni Abraham Avinu, Isaac, Jacob, los 12 hijos de Jacob tampoco, ni David, ni Shlomo, y así tantos otros que pasaron según la historia. Eh, y vamos a ver, nos vamos a meter de lleno en la primera parte de la parashá. Como bien les dije, este hombre es el protagonista de esta semana y, y sin duda hay que escudriñar, hay que
entender por qué la Torá le llama Sadik, ¿cierto? Está escrito que de Adán hasta Noah hay 10 generaciones. Solo como dato, de Noah salieron las 70 naciones, ¿ya? De aquí vienen todos los pueblos noágidas. La tremenda cualidad que tiene Noah, que se catalogó como Sadik, es la que vamos a ver a continuación. La parashá comienza diciendo que Noah era un hombre justo, era irreprochable en su época. Noah caminó con Dios. Así dice la primera parte de la parashá de esta semana. La Guemará, en el Tratado de Sanedrín, dice así, y también lo comenta Rashi. Ellos comentan que dice, Noah era un hombre correcto en su generación, a pesar de la gente malvada que vivía en su época. Él pudo ser un sadik. Entonces, ahí cabe la pregunta y nos podemos preguntar por qué él era un sadik. ¿No les parece un poco extraño que Abraham, Isaac o Jacob, Moshe Rabenu, no estén catalogados como sadikim si fueron patriarcas? Moshe Rabenu fue el, un profeta grande. Entonces, ¿cómo estos hombres no fueron justos? Se escucha una bocina, se molesta. Para ¿No? nada. Ah, ya. Parece que algo pasó afuera en la calle. Ya. Entonces, ¿cuál es la razón por la que Noah fue elevado a la categoría de Sadik? Es una palabra difícil de responder, pero vamos a pensar, y si es que alguien tiene algún comentario sobre eso, también le doy la palabra para que pueda hablar. Podemos ver entonces que Noah, la principal cualidad que él tuvo en su vida fue vivir en un mundo donde la corrupción sobrepasaba todo límite. Era un mundo peor que el de nosotros. Si nosotros vemos cosas terribles de poca vergüenza de la gente, de tantas cosas que pasan en el mundo que es mejor ni siquiera, ni siquiera decirlas, en la época de Noah era peor, era mucho peor. Entonces, ¿cuál fue la cualidad que elevó a Noah a ser un sadik? Es que él pudo, él pudo sobrepasar toda esa maldad, toda esa corrupción. Imagínense toda la corrupción que hay ahora multiplicada por 10, por 20, y él nunca se dejó influenciar. Entonces yo, esta pequeña reflexión la llamé no dejarse influenciar te puede transformar en un sadik. Entonces, como podemos ver, Noah no se dejó influenciar de las malas prácticas que tenía el mundo entero. Entonces aquí vamos a aprender el primer musar
de esta para allá, y que él es precisamente lo que estaba hablando. Es mejor no dejarse influenciar por los demás. Siempre tienes que ser tú mismo, siempre tiene que ser uno, la persona. No porque alguien reacciona de mala forma, yo voy a reaccionar de mala forma. No porque alguien transgrede una mitzvah de la Torá, yo lo voy a hacer. No porque alguien transgrede el Shabbat, yo lo voy a hacer. No porque alguien se está equivocando, yo lo voy a hacer. Hay influencias buenas y también hay influencias malas. Nos vamos a centrar un poquito más en las influencias malas que en las buenas para poder ir desarrollando este shiur. Hay un ejemplo claro que se ve más adelante en la siguiente para allá, cuando Dios le dice a Abraham, lej leja, ¿cierto? Vete para ti, le dice. O vete de aquí, también se podría traducir. Hashem le dice, aquí tu familia es demasiado idólatra. Aquí tu familia va a influenciar sobre ti. Tu pueblo no te va a dejar ser Abraham Avinu. Tu pueblo no te va a dejar ser el patriarca, el primer hebreo. No te va a dejar sacar todo tu potencial. Y por eso tienes que irte de este lugar. Por eso es vete para ti, para que tú puedas alcanzar tu máximo, puedas lograr ser el patriarca que todos conocemos. Y, y ustedes saben todo lo que tuvo que pasar Abraham Avinu con su esposa. Llegó a un lugar que no había mucha comida. Pasó muchos problemas, dice que pasó más, 10 problemas o 13, no recuerdo bien, y que todas esas pruebas él las pasó. Imagínense a qué edad Isaac, que Hashem le pide, que Hashem le pide sacrificar a su propio hijo. Pero no estamos hablando de Abraham Avinu, estamos hablando de Noah, ¿cierto? Eh, entonces ahí tenemos una diferencia entre, por ejemplo, Abraham, que él tuvo que salir de su comodidad, se podría decir, para no dejarse influenciar. En cambio, Noah, él, disculpe los gritos, están los niños despiertos. Eh, Noah vivía en un mundo donde él no podía dónde irse. El mundo estaba corrompido totalmente, totalmente. Eh, Perdón, ya, entonces estaba aquí, perdón, me desordené un poquito. Hay gente que ya está lista para crecer, ¿cierto? Hay gente que se decide y dice, voy a cuidar bien el Shabbat, voy a decir mis verajot en las mañanas, en la noche, voy a acercarme más al Eterno, voy a hacer más tefilá, voy a dejar de comer cosas que no debo comer, voy a ser un buen esposo, voy a ser una buena esposa, voy a ser un buen hijo, un buen hermano, un buen papá, pero que lamentablemente en su entorno hay mala influencia, ¿cierto? Que lo hacen bajar. Y, y eso puede pasar con un amigo, con un familiar, en el trabajo. Eh, Siempre o sea, no siempre, pero la mayoría de las veces hay una mala influencia que no nos deja crecer. Y bueno, ahí también hay un llamado a, a tratar de no
juntarse con ese tipo de gente, con ese tipo de influencia, porque eh, lamentablemente nosotros somos seres influenciables. Dicen los psicólogos que mi carácter es la, como yo me comporto en la vida, es como las 5 personas que yo frecuento más en mi vida. O sea, si yo me voy a juntar con personas justas, con personas honradas, con personas de bien, con personas estudiosas de Torá, lo más probable es que yo me vuelva uno como ellos. Pero si yo me junto con gente malvada, gente ladrona, gente mentirosa, enojona, gente con problemas de adicción, lo más probable es que yo también caiga en ese lado malo, ¿cierto? El Zohar Kadosh pregunta, ¿por qué Hashem tuvo que mandar un diluvio? ¿No era más fácil exterminar la humanidad y se acababa todo? Acá el diluvio lo podemos comparar a una polera blanca. El mundo lo podríamos comparar como una polera blanca que está llena de manchas difíciles. Esas manchas que están hace un año en una polera y que es imposible sacar con detergente, con agua, ¿cierto? No sale con nada. Eh, Cuando esas manchas son rebeldes, eh, hay una cosa que sirve. No sé si aquí, por lo menos así me contaron a mí, el agua caliente, ¿cierto? El agua hirviendo ayuda a que las manchas salgan de, de la tela, de la ropa, ¿cierto? Y salen con más facilidad. Así mismo hizo el Eterno con este mundo. Este mundo estaba lleno de maldad. Dice el Zohar o la Gemara, no recuerdo bien quién lo dice, que no solamente los humanos estaban corrompidos, los animales también, y la misma tierra también estaba corrompida. O sea, hombres se juntaban con hombres, el pato se juntaba con la gallina, uno sembraba trigo y la tierra hacía crecer cebada. O sea, había un desorden y un corrompimiento total en el mundo. Entonces, para que el mundo, el mundo entero, hablando de mundo me refiero a humanos, animales y tierra, el Eterno tuvo que mandar esta tevilá gigante, este mikvé, este diluvio, pero ¿cómo lo hizo? Con agua caliente, para que salieran todas esas manchas, toda esa suciedad, y así el mundo pudiese volver a empezar de nuevo. Permiso. Entonces, haciendo la misma referencia, Noah tiene un, un gran mérito, y es que él nunca se corrompió, nunca se dejó influenciar en el mundo que él estaba. Y, y créanme que para el Eterno eso es inmenso. Por eso la Torá le llama tzadik, ¿ya? Es- Nosotros lamentablemente no estamos al nivel de Noah. Eh, Somos seres influenciables. Obviamente somos buenas personas, de eso
no tengo ninguna duda. Por eso en este momento hay 19 personas conectadas. Está mi mamá también, hermano. Está conectada. Hola, mami. Y, y creo que todos los que estamos aquí estamos porque amamos al Eterno, porque queremos crecer, queremos ser mejores. Y, y Baruch Hashem por eso. El Eterno les ama, el Eterno les tiene mucho amor. Y créanme que el Eterno es misericordioso y bondadoso. No hay bondad ni misericordia como la de Él. ¿Ya? Eh, entonces, como les decía en delante, apeguémonos a las personas que estudian Torah, apeguémonos a la gente buena, apeguémonos a Dios. Yo creo que ese es el mensaje de esta para allá, de Musar, se podría decir, que el Eterno te muestra una desolación tremenda en esta para allá. Pasaron 10 generaciones donde el hombre se fue corrompiendo poco a poco, pero había una esperanza en el mundo que era Noah. No vamos a hablar de Noah porque lamentablemente la Torá después termina diciendo que él fue un Ish Adam, o sea, que fue un hombre de tierra. No voy a hablar de eso, voy a hablar solamente de las cualidades buenas que él tuvo para que la humanidad pudiese seguir existiendo. Como les decía, eh, tenemos que apegarnos a lo bueno, tenemos que dejar de no concentrarnos también en las cosas malas y negativas y tratar de ser un poco más positivos. Entonces, aquí hay otro musar y es que nos tenemos que apegar siempre a lo bueno. He llegado a la mitad, hermano. ¿Tiene algún comentario, algo que decir, Sí, algo sí, que la apoyar? verdad que, como decía Iván Zamorano, el jugador de fútbol, se me vienen muchas metáforas, ¿no es cierto? Decía así. Efímeras. Había un imitador de Zamorano acá en Chile que decía, se me vienen muchas metáforas. Los chilenos saben de qué hablo, pero bueno. Se me vienen, claro, varias ideas de lo que tú has comentado respecto de Noah. La manera en que el ser humano es influenciable es súper notoria en el comportamiento que nosotros tenemos. Los niños, nuestros hijos, son mucho más influenciables por el entorno en el que ellos viven que inclusive por las enseñanzas que tienen de sus padres. Es decir, nosotros estamos constantemente diciéndoles, no hagas esto, no hagas esto, esto no se hace, pero es muy probable que ellos, si se rodean en un ambiente que es demasiado poderoso, es decir, tiene una influencia demasiado negativa, van a terminar de una u otra manera comportándose como aquellos que los rodean y los influencian. De ahí, entonces yo diría que tenemos un problema. El problema es primero que el mundo es una masa influenciable, una energía negativa, ¿no es cierto? Y el segundo cuestionamiento que debiésemos hacer es cómo solucionamos esto, cómo lo hacemos para no ser influenciables, ¿no es cierto? Ya que estamos dentro de este mundo, el Mesías dijo, ustedes están en este mundo, pero no son de este mundo, pero finalmente vemos que de una u otra manera la maldad, mi hermano dice al principio que el tema en el fondo es que la maldad de este mundo no nos influencia, ¿no es cierto? No nos asimilemos a esta maldad, a esta generación. Fíjense que el Mesías dice que Yeshua dijo que al final de los días el Hijo del Hombre regresaría y que regresaría y su venida sería como en los días de Noah.
Es decir, el poder de la influencia que va a haber negativa en los últimos días va a ser muy poderosa. Y es cosa de meterse a las redes sociales, una opinión o una idea, una ideología, ¿no es cierto? Cómo esto se replica y es tan poderoso que de ahí, ¿no es cierto?, que nacen los youtubers y la gente esta que es eh, Influencer, influencer, así se llaman, claro, ¿no es claro, cierto? ¿Por qué? Porque justamente tienen la capacidad de de influenciar con influencia. ideas y tienen millones y millones de seguidores. Y eso está escrito y lo dijo el Mesías. ¿Cómo va a ser el tiempo? En el final de los tiempos, un tiempo donde la maldad va a influenciar. Es decir, aquí hay personas que influencian para bien. Yo sigo a youtubers, por ejemplo, con mi esposa, que hablan de vida sana y de salud y con eso nos influenciamos para no comer tanta azúcar, ¿no es cierto? Y tenemos una influencia positiva de otras personas que nos proponen una vida sana, pero también hay influencias que tienen que ver con ideologías, con estilos. O sea, hoy día todo lo que pasa en Israel, lamentablemente hay dos bandos, ¿no es cierto?, de información. Tenemos un problema mundial y eso está dicho por el Mashiach, que al final de los tiempos sería como los días de Noah. ¿Por qué no todos le creyeron a Noé? Porque creerle a Noé significaba abandonar el barco de los demás. Es decir, estaba la barca de Noah y estaba la barca del mundo entero, y todos pensaban que Noah era un ridículo, que se le había ocurrido que Dios iba a castigar el mundo y que iba a desaparecer a casi toda la humanidad. Nadie quería subirse a esa idea. Todos preferían ser del montón de los influenciables. Entonces, ¿cómo salimos de ese poder? Yo diría que una de las maneras de salir de ese poder, de la negatividad influenciable de este mundo y de todas sus ideas, es una de esas maneras sería esto que estamos haciendo ahora. Cuando nosotros nos unimos, somos más fuertes que uno. Es decir, cuando nosotros nos juntamos a estudiar Torah, cuando nosotros afirmamos nuestras ideas, cuando nosotros no estamos solos, porque no hay cosa más difícil que vivir una fe solo. Nosotros tenemos que reunirnos, juntarnos a las personas que piensan igual que nosotros o parecido a nosotros, que tienen los mismos objetivos, servir al Eterno, cumplir con la Torá. Tenemos que tener amigos que quieran estudiar Torá, tenemos que tener amigos que les guste rezar, que les guste orar, tenemos que tener amigos que quieran servir al Eterno. Eh, y lo contraproducente sería que nuestros amigos no quisieran estudiar Torá, que nuestros amigos, con la gente con la que nos rodeamos, no quisiera servir al Eterno ni saber nada del Eterno. Lo primero entonces que yo diría que para poder vencer esa influencia negativa es rodeémonos de aquellos que tienen los mismos principios, las mismas metas que nosotros. Y en segunda instancia, creo que la otra herramienta para poder vencer la influencia negativa sería esto que dice la escritura respecto de Noé en Hebreos 11, versículo 6. Fíjense lo que dice ahí respecto de Noé, de Noah. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y el verso 7 dice, por la fe Noah, fíjense lo que dice de Noah, por la emuná, Noah, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca que en que su casa se salvase. Con temor preparó el arca, pero todo esto lo hizo por emuná, por fe. Y por esa fe, dice, condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. O sea, la segunda herramienta para vencer a un mundo que nos influencia para mal es que nosotros tengamos la valentía, escúcheme, valentía de vivir basados
una vida basada en nuestra fe, en nuestra emuná. Y esta es la fe, dice el libro de Juan, que vence al mundo. Y esta es la fe que vence al mundo. Esta es la fe que vence a las influencias negativas. Nosotros creemos que la Torá es la palabra de Hashem. Nosotros creemos que el Eterno es Dios único y santo. Nosotros creemos en los preceptos. Nosotros tenemos una emuná, ¿no es cierto? Y emuná no es solamente una creencia, sino que esto es una forma de vida. Nos vamos a apegar a esa forma y a ese estilo de vida. Y cuando nosotros nos aferramos a eso, a esa emuná, a ese bitajón, entonces vencemos cualquier influencia que pudiese venir desde afuera, porque con firmeza, correcto, porque tenemos, tenemos un estilo, una fortaleza. O sea, a nosotros no nos mueve nadie, ni siquiera la maldad que vimos el 7 de octubre desatada, ni siquiera eso nos puede sacar de nuestro lugar. Nosotros tenemos una convicción, somos hijos de la luz, somos seres que tienen una emuná y de ahí no nos van a mover. Y el desarrollo de esa emuná y de esa convicción nos permite vencer las influencias negativas. Entonces, creo yo que este tema de no ser influenciables por cosas que están fuera de nosotros, sino que nosotros tengamos la capacidad de, por medio de la fe que tenemos, que debe ser una fe viva, nosotros ser capaces de influenciar a los demás, sobre todo, primero nosotros ser influenciables por Dios y por su palabra, y luego eh, que nuestra casa sea influenciada por eso también. Es un trabajo muy grande. Esto es un trabajo grande, no podemos abandonarlo, dejarlo. Eh, con esto termino para que mi hermano continúe. Nosotros estamos asistiendo a una Keilah, a una Cajal en Shabbat, y siempre ahí cantan una canción que es de Jacob Shweshki, creo que se dice. No sé cómo se pronuncia el apellido, pero ustedes conocen a ese cantante. Y mi hijo, el Joseph, que tiene 5 años, él escucha esa canción ahí en la Cajal y luego llega a la casa cantando Moshe, ¿cómo es que es, amor? Moshe Ben Israel, ¿cómo dice la canción? משה ובן ישראל, לחנו שירה, Jaraba. ואמרו כולם. Y ahí el Joseph llega, pero cantando, pero a todo dar esa canción. Entonces, y le gusta, porque canta todo, y está todo el día cantando, y bien fuerte, bien arriba, y anda, tiene 5 años, y canta, canta, canta. ¿Por qué un niño de 5 años puede hacer eso? Porque está influenciado por el entorno donde él se encuentra. Entonces, somos los responsables de que nuestro entorno, nuestra casa, esté llena de estas cosas. Que las mujeres le pongan música a los niños en la casa para alabar al Eterno, para que se aprendan canciones, menos televisión y más Torá. Podemos llenar nuestra casa de influencias que provoquen que nuestra emuná se desarrolle. Entonces, a veces tenemos una vida un poco pobre en ese sentido porque nosotros mismos no nos encargamos de que nuestro entorno esté en consecuencia con nuestra emuná. No llenamos nuestra vida o nuestro entorno, nuestro entorno no es una consecuencia de aquello que creemos. Y ese creo que ha sido una mala estrategia, por eso luego no hemos podido influenciar a nuestros hijos ni a otras personas. Entonces, salvemos a nuestros hijos, salvémoslos de eso. ¿Cómo? Creando entornos que permitan que ellos se influencien de lo bueno de la Torá y de todos esos aspectos. Amén. Richard, por favor. Amén. Muchas gracias por tus palabras, hermano. Creo que eh, no, complemento todo lo que estábamos hablando
hace un ratito de atrás, ¿cierto? La segunda parte de este shiur es, vamos a ver como un poco lo contrario, pero después se van a dar cuenta que no. Eh, Hay un sabio que se llama Rabí Yohanan y que pareciera ser que él no eleva a Noah, sino que como que lo baja un poco, así como que dice, Noah no era tan sadik, porque en realidad él era lo mejorcito que había en ese tiempo y por eso Hashem lo salvó. Y como dijo mi hermano, por la fe, por la emuná que él tuvo, Hashem lo salvó, ¿cierto? Que no está al nivel de los patriarcas, no está al nivel de Moshe y no está al nivel de ningún profeta, ¿cierto? Aquí eh, uno puede decir, pucha, que fome que alguien piensa así, si la Torá está diciendo de que él era un sadik, ¿cierto? Aquí también hay otro musar, pero hay que estudiarlo un poquito como para entenderlo. Se puede pensar que Rabí Yohanan lo está aterrizando a Noah, ¿cierto? Está diciéndole que él era una persona totalmente normal y que cualquiera de nosotros pudo haber sido Noah. Pero en realidad no es así. Y, y aquí el musar que nos está enseñando este rabino es que, como dijo bien mi hermano, si tú tienes fe, si tú eres alguien que le echa ganas a la vida, que trata de mejorar, que trata de siempre superarse, de apegarse al eterno, de hacer cosas chiquititas. Alguien bueno, alguien que pueda agradar a Dios, se construye de cosas pequeñas. Nadie de la noche a la mañana va a ser un profeta Elías Wannabe. Nadie. Y, y cuando tú tienes ese esfuerzo, cuando tú le echas ganas a la vida, cuando tú dices, Hashem, tú me mandaste a este mundo para yo ser mejor, para yo hacer de este mundo un mundo mejor, para rectificar en lo que yo estoy mal. Yo me estoy equivocando en algo y lo quiero mejorar, quiero ser otra persona. Entonces ahí, para Dios, tú eres un sadik. Para Dios, tú eres alguien que tiene el mérito de que se salve la humanidad entera. Por, por esa persona, Hashem puede hacer que todo el mundo se salve. ¿Por qué? Porque tiene, como dijo mi hermano, la emuná, tiene la voluntad, porque también, bueno, aquí podríamos estar hablando toda la noche de la emuná y de la voluntad, y que son motores que impulsan al hombre a ser mejor, a crecer, a acercarse a Dios, a ser semejante a Él, ¿cierto? Dios puede hacer de ti un mundo entero. Cuando tú te conduces de esa forma, es cuando Dios a ti te puede llamar un sadí. Entonces, y a eso hay que sumarle eh, que uno tiene que valorarse. Por eso les decía hace un momento atrás, somos ahora 17,
17 personas, que lo único que están haciendo es eh, conectarse con el Eterno, escuchar palabras de Torah. Y eso nos tiene que hacer sentido. Tenemos que valorarnos. No somos eh, lo mejor del mundo, pero tampoco somos lo peor. Ustedes, tanto eh, los que, los que están en Venezuela, los que están acá en Chile, no sé si hay otras personas que están en otra parte del mundo, siéntanse queridos, siéntanse abrazados por el Eterno y siéntanse que tienen un valor para Él. Dicen los sabios que para estudiar Torah uno tiene que tener méritos. Y si todos nosotros ahora estamos estudiando Torah es porque Hashem nos dio el mérito de estudiar Torah. Es un premio estudiar Torah. Y siéntanlo así, porque ahora le estamos dando de comer al alma, no le estamos dando de comer al cuerpo. Y esta comida es eterna. Nadie te va a quitar esta comida. Y lo mejor de todo, como por ejemplo mi hermano y mi cuñada que se están cuidando, esta comida no engorda, ¿ven? Mm. No engorda, no hace mal, todo lo contrario. Esta comida te, es eterna, pues, te llena de vitalidad, de felicidad, de alegría, es placentera, es todo, ¿cierto? Este mundo, también nosotros tenemos que entender que no es una competencia, ¿ya? No nos podemos empezar a comparar entre nosotros mismos o compararnos con alguien que nació, se crió y ahora es un rabino sumamente elevado, o con alguien que nació en China o en África, o con tu pariente, con tu hermano o con tu amigo. No, la vida de cada uno de nosotros es personal. A cada uno de nosotros el Eterno nos mandó un tikkun olam, una rectificación de nuestro ser, y eso lo tenemos que entender. Para valorarte, para que uno se valore, tenemos que dejar de pensar en la vida del otro, que por qué él sí y yo no, o por qué yo sí y él no, y empezar a vernos a nosotros mismos desde nuestro interior y decir, Hashem, gracias porque voy a vivir mi vida, ¿cierto? Voy a vivir mi vida y voy a crecer para ti. Estamos ya casi terminando esta parte del Shiur y, y quiero concluir, o sea, queda un poquito, como 10 minutos, pero es como para que me entiendan. Eh, la cualidad de Noah, eh, en su mismo nombre también se puede traducir, ¿cierto? Noah viene de la palabra, se podría traducir como alguien agradable, como cómodo, satisfactorio, algo placentero, Noah. Entonces, podemos ver de que él era una persona agradable, ¿ya? No era enojón, no era estricto, él era una persona de paz, de tranquilidad. Dice la Gemara que al que lo quieren acá abajo, lo quieren allá arriba. O sea, si tú eres una persona agradable acá abajo, si tú eres una persona
que se te acerca la gente y te quiere y eres una persona de bien, lo más probable es que allá arriba también te quieran. En cambio, cuando somos personas que andamos discutiendo, que andamos haciendo la shonara, hablando mal del otro, cuando nos enojamos por todo, eh, ¿ustedes creen que la gente se nos acerca cuando somos así? No, ¿por cierto? Es totalmente lo contrario. Alejamos a la gente cuando uno es enojón, cuando uno es gritón, cuando uno es peleador. Hacemos todo lo contrario que, que lo que la, la esencia de Noah era alguien agradable. Dejamos de ser agradables, ¿cierto? Entonces voy a terminar con 4 consejos y el primero es valórate. O sea, todos nosotros desde este momento tenemos que aprender a valorarnos, debemos aprender a conocer nuestras buenas cualidades, porque todos tenemos buenas cualidades. Y como les decía, si nosotros estamos conectados a esta hora, que ya es tarde, es porque Hashem te ama. Él te valora, Él te cuida y Él te va a dar todo lo bueno. O sea, créanme que si ustedes se buscan las cosas buenas que tienen todos ustedes, se van a amar, se van a sentir mejor y van a aprender a valorarse. ¿Ya? Cuando uno se valora, viene el segundo consejo, y que es saber que no soy más que los demás. Por eso les decía, y este segundo consejo es dejar de mirar para abajo hacia a los demás. O sea, no hay que ser engreído, no hay que ser altanero, no hay que eh, ver a una persona porque supuestamente tú crees que sabe menos que tú, eh, la vas a mirar con desprecio. Eso no debemos hacerlo, ¿ya? Hay una línea muy delgada entre valorarse, sentir el ego, la soberbia, engrandecerse y después mirar para abajo a los demás. Eso obviamente no es lo que estamos hablando en este shiur. Entonces, el primer consejo es valorarse y el segundo consejo es también saber que tu prójimo, tu cercano, también tiene muy buenas cualidades y no debemos nunca dejar de creer que nosotros somos mejores que esa persona, ¿ya? El tercer consejo, número 3, es, por favor, yo sé que cuesta, dejemos de ser enojones, ¿ya? Cuando somos enojones, la gente ni siquiera se acerca a ti. Hay una historia de 2 rabinos y un rabino, bueno, estos 2 rabinos iban a una ciudad, iban de visita, y había un rabino que toda la gente se le acercaba, le pedía bendiciones, le pedían oraciones, lo atendían súper bien, y al otro rabino no le daban mucha bola, nadie se acercaba a él. Entonces, y los dos eran grandes, los dos sabían mucho, los dos tenían mucha Torá, tenían mucho conocimiento. Entonces, el que se sintió así mal porque nadie lo iba a ver, le preguntó al otro, pues le dijo, oye, ¿por qué la gente se te acerca a ti si yo soy igual que tú, sé lo mismo que tú, soy igual de grande que tú en sabiduría, pero la gente no se me acerca? ¿Qué es lo que pasa? Le decía al otro rabino.
Y el otro rabino le dice, lo que pasa es que ven tu cara, y tu cara es así, de 3 metros, siempre anda así, enojado. Entonces, qué es lo que nos enseña esta historia un poco infantil? Es que como tú te demuestras al resto, es como te ven, ¿cierto? Entonces también tenemos que trabajar en eso, en cambiar esta cara seria en una cara de alegría, en una cara de felicidad. ¿Por qué? Porque estamos cerca de Hashem, estamos aprendiendo y vamos a ser mejor cada día. Tenemos que sacar estas malas cualidades, ¿cierto? Tenemos que empezar a raspar todo lo malo, como decíamos, con la polera con mancha, meterla al agua caliente y sacar todas esas manchas y luego estar limpio, ¿cierto? Y el cuarto consejo que quería dar es no sea estricto ni con la gente, ni con Hashem, ni contigo mismo. Imagínense si Hashem fuera estricto con nosotros, con la humanidad. Dicen los sabios que si Dios le entregara la llave de la Parnasá al ángel más bondadoso, en 1 hora ese ángel nos deja sin comida, sin ropa, sin bebida, sin nada, y nos destruiría. ¿Por qué? Porque no hay bondad, no hay misericordia y no hay un entendimiento más grande como el del Eterno hacia nosotros. El Eterno hace salir el sol para todos, para justos, para buenos, para malos. El Eterno es el que domina, el que hace crecer la hierba, el que le da la comida a los animales y el que nos alimenta a nosotros tanto material como espiritualmente. Quiera Dios que este mensaje nos llegue al corazón, nos haga cambiar, nos haga adquirir nuevas y buenas cualidades en todos nosotros. Eh, como les decía y como les decía a mi hermano, apéguense a lo bueno, apeguémonos a lo bueno, apeguémonos a Dios, influenciemos a nuestros hijos y a nuestros amigos con buenas obras y tratemos de dejar lo malo de lado, ¿cierto? Hasta aquí les hablo yo. Si tienen alguna duda, consulta, comentario, pueden hacerlo y los dejo con mi hermano. Amén. Bueno, hermosas palabras. Gracias, Richard, por esta reflexión que nos has compartido. Y bueno, yo creo que está todo claro y está todo dicho. Si alguien quisiera hacer algún comentario, es el momento. Pueden hacerlo, no hay problema. Y damos gracias al Eterno. Las palabras del Eterno son muy buenas. Y como dice la Escritura, recuerdo que Yeshua en cierta ocasión le dijo a sus discípulos, eh, vosotros estáis limpios, les dijo el Mashiach, por las palabras que yo os he hablado. Y esto se debe a que la Torá, que emana de la boca de Hashem, es como un detergente. Limpia, limpia el alma. Y en la medida que uno estudia la Torá y escucha Torá y se apega a ella y vuelve a escuchar y se vuelve a bañar y se vuelve a lavar, va refinando, refinando, refinando estas cualidades, estas midot, que son negativas, que vienen con uno. Muchas de estas cualidades uno las tiene desde nacer, las heredó del papá o de la mamá, o las adquirimos en el tiempo. O sea, en algún momento de nuestra vida nos rodeamos de un entorno o nos pasaron cosas en la vida que nos hicieron adoptar ciertas cualidades que son negativas. Me gustaría en el futuro hablar de un shiur que tiene que ver con esto,
que tiene que ver con la naturaleza de las midot, naturaleza de las cualidades, cómo se adquieren, cómo las heredamos, y cómo incluso podemos nosotros adquirir otras midot, otras cualidades, hábitos buenos que van a corregir estas cualidades malas. Entonces, Besrat Hashem es una idea que tengo ahí en la cabeza. El Señor nos ilumine y nos ayude para que podamos desarrollar esa idea y luego compartirlas con ustedes, porque mire, al final del día, uno tiene una vida feliz o menos feliz dependiendo de cuánto ha refinado su carácter. Así de simple. Dependiendo de cuánto uno ha refinado sus cualidades, uno es más feliz en esta vida o no lo es. Así de simple. Porque siempre vamos a estar enfrentados a un desafío, a un problema, a una contrariedad. Siempre vamos a enfrentarnos con algo que no nos gusta o con alguien que no nos gusta. ¿Y sabe de qué depende nuestra paz y felicidad? De cuánto yo he podido refinar esas cualidades. ¿Ok? Así que bueno, esta clase de Musar sea para la gloria de Hashem. Revisen lo que hemos estudiado. El día lunes dimos una para allá acerca de Noah. También hablamos acerca de su carácter. Creo que la para allá estuvo también muy buena. Y esta para allá también quédense con ella para que la sigan revisando, la sigan analizando. Yo apenas termine esta grabación, la vamos a dejar subida ahí en el grupo de WhatsApp. Quiero terminar la clase con una tefilá, con una oración. Quiero que cerremos un minuto nuestros ojos y hablemos con el Creador y roguemos y además pidamos por nuestro pueblo Israel y por todo esto que está sucediendo. Nos unimos 5 minutos por esto y terminamos nuestra reunión. ¿Les parece? Bien.